Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es una obra maestra escrita por Stephen R. Covey que ha transformado la vida de millones de personas a nivel mundial. Desde su publicación original en 1989, el libro ha sido una referencia esencial en el desarrollo personal y profesional. Covey ofrece un enfoque integral para lograr la efectividad en todos los aspectos de la vida, combinando principios de carácter que trascienden las técnicas de administración y motivación. En esta edición revisada y actualizada, se incluyen nuevos aspectos que reflejan los cambios sociales y tecnológicos del mundo contemporáneo, lo que permite a los lectores adaptarse a las exigencias del entorno actual sin perder de vista los principios atemporales. Covey promueve un enfoque proactivo, resaltando la importancia de la autoconciencia y el enfoque en metas significativas. Los hábitos que detalla no son simplemente acciones a seguir, sino formas de vivir que fomentan la proactividad, la alineación con una visión centrada en principios y la creación de relaciones interpersonales enriquecedoras. Al leer este libro, los lectores están invitados a transformar su mentalidad y sus hábitos para ser más efectivos y conscientes en su vida diaria. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, ser proactivo. El primer hábito que Covey presenta es la proactividad. Este concepto se basa en la idea de que los individuos deben asumir el control de sus vidas y ser responsables de sus acciones. En lugar de ser reactivos a las circunstancias que los rodean, las personas proactivas toman la iniciativa de influir en su entorno. Esto implica no solo reconocer y aceptar la responsabilidad de las decisiones que se toman, sino también tener la capacidad de anticipar problemas y abordarlos antes de que se conviertan en crisis. Covey enfatiza que ser proactivo significa enfocarse en lo que se puede controlar y no en lo que se escapa de las manos. A través de esta mentalidad, se fomenta una mayor confianza en uno mismo y se desarrolla la capacidad de enfrentar desafíos con una actitud positiva. En un mundo que está en constante cambio, adoptar este hábito resulta crucial para aquellos que buscan ser efectivos tanto en su vida personal como profesional. Las personas proactivas normalmente son más resilientes y están mejor preparadas para adaptarse a nuevas situaciones, lo que permite un crecimiento continuo tanto en el ámbito emocional como en el profesional. En segundo lugar, comenzar con un fin en mente. El segundo hábito que Covey describe es comenzar con un fin en mente. Este principio se centra en la importancia de tener una visión clara de los objetivos y valores que uno quiere alcanzar en la vida. Covey invita a los lectores a reflexionar sobre su propósito y lo que desean lograr a largo plazo. Al tener una claridad sobre el resultado final, se facilita la toma de decisiones y se establece una dirección coherente hacia las metas deseadas. Este hábito también está relacionado con la gestión del tiempo, ya que al identificar lo que es verdaderamente importante, las personas pueden priorizar sus actividades de manera que se alineen con sus objetivos. Covey ofrece diversas herramientas, como la creación de una declaración de misión personal, que puede ayudar a las personas a establecer su dirección y evaluar sus decisiones diarias en función de los principios establecidos. Así, el enfoque en el fin permite que los individuos vivan de manera más intencionada, asegurándose de que sus acciones contribuyan a sus sueños y aspiraciones, en lugar de ser arrastrados por la rutina y las exigencias del día a día. En tercer lugar, poner primero lo primero. Este tercer hábito complementa el segundo y se enfoca en la gestión efectiva del tiempo y las prioridades. Covey introduce la matriz de Eisenhower, que clasifica las tareas en función de su urgencia e importancia. Este enfoque ayuda a distinguir entre lo que realmente merece atención y lo que puede ser ignorado o delegado. Poner primero lo primero implica centrarse en lo que es realmente importante y no dejarse llevar por las urgencias del día a día. Esto requiere la capacidad de decir no a tareas menos relevantes que pueden desviar la atención de los objetivos principales. En la práctica, esto significa establecer un balance entre las necesidades personales y profesionales, asegurándose de que se dedicará tiempo y recursos a actividades que fomenten un crecimiento real. Este hábito no solo se aplica al ámbito personal, sino también al laboral, donde establecer prioridades claras es fundamental para mejorar la productividad y efectividad en los equipos. Adicionalmente, este enfoque fomenta una cultura de responsabilidad, donde cada individuo se siente empoderado para gestionar su carga de trabajo y contribuir a los objetivos comunes. En cuarto lugar, pensar en win-win. El cuarto hábito se refiere a la filosofía de buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas en una situación. Este enfoque de ganar-ganar se opone a la mentalidad competitiva en la que se asume que para que uno gane, otro debe perder. Covey argumenta que las relaciones saludables se construyen sobre la base de la cooperación y la colaboración, donde los intereses de todos son tomados en cuenta.
Esta perspectiva no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también fomenta un ambiente donde la creatividad y la innovación pueden florecer, ya que las partes se sienten valoradas y escuchadas. Adoptar esta mentalidad puede resultar en negociaciones más exitosas y en la creación de soluciones más efectivas. Además, este hábito es esencial en el ámbito laboral, ya que fomenta el trabajo en equipo y la construcción de una cultura organizacional positiva. Interactuar desde este enfoque puede transformar el modo en que las personas se relacionan y trabajan juntas, generando un impacto significativo tanto a nivel personal como profesional. Por último, buscar primero comprender y después ser comprendido. El quinto hábito se centra en la comunicación efectiva. Covey sostiene que antes de intentar transmitir nuestra perspectiva o solución, es fundamental escuchar y comprender la posición del otro. Este principio es clave en la construcción de relaciones y en la resolución de conflictos, ya que demostrar empatía y atención activa hacia los demás genera un ambiente de confianza y respeto. La mayoría de las personas tienden a escuchar con la intención de responder, pero Covey aboga por un enfoque donde se prioriza la comprensión completa antes de expresar nuestro propio punto de vista. Esta técnica puede mejorar drásticamente las interacciones personales y profesionales, facilitando la cooperación y reduciendo malentendidos. A través de la práctica de este hábito, se puede lograr un impacto positivo en cualquier relación al crear un espacio donde las opiniones sean valoradas y se puedan encontrar soluciones más efectivas. Fortalecer la escucha activa no solo permite lograr mejores resultados en la comunicación, sino que también inspira un sentido de conexión más profundo entre las personas. En conclusión, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es una lectura imprescindible para cualquier persona que desee mejorar su vida personal y profesional. Este libro no solo ofrece herramientas prácticas para alcanzar la efectividad, sino que también invita a la reflexión profunda sobre nuestros valores y objetivos en la vida. Cualquiera que esté buscando un cambio significativo o que sienta que ha estado estancado en su desarrollo puede beneficiarse enormemente de las enseñanzas de Covey. La estructura clara y los ejemplos prácticos permiten que el lector aplique directamente los hábitos en su vida cotidiana. En un mundo donde la efectividad y la productividad son cada vez más importantes, los principios que Covey presenta en su libro pueden ayudar a las personas a avanzar de manera más consciente y reflexiva. Asimismo, está diseñado para líderes, padres, estudiantes y profesionales que deseen forjar relaciones más sólidas y efectivas, tanto en entornos laborales como personales. Al adoptar estos hábitos, uno puede esperar experimentar no solo un aumento en la efectividad personal, sino también una mejora en el bienestar general emocional y mental. Este libro, por tanto, actúa como una guía valiosa para forjar un camino hacia el éxito sostenible y equilibrado. Si deseas apoyar a Stephen R. Covey, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.